Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Sí, Hoy comenzamos con lo que tiene que ver con literatura infantil. ok. Quise que cerráramos con algo así el año, con algo ameno, algo apacible. Sí, Y bueno, nada más para repasar, para tenerlo en cuenta. Hoy doy una introducción, un poco hablar sobre los orígenes de la literatura infantil. Por ajá. supuesto, leeremos uno o dos cuentos según nos dé el tiempo, o cuentos Ujú. clásicos. Ya en las siguientes sesiones hablaríamos de la literatura infantil del siglo XIX, la del siglo XX, y también hablaríamos un poco de la literatura infantil nacional. eh, Tanto cuentos clásicos, cuentos pertenecientes a la tradición oral, como lo que se ha escrito últimamente por autores mexicanos. Ok. Y a ver, bueno, ahí se está viendo la pantalla. Sí, Ah, ok. sí. Bueno, y decidí llamar a este bloque para divertirse como enano porque volver a la literatura infantil es también volver un poco a la infancia, volver a esa manera que teníamos de reconocer nuestro mundo. Y porque espero que lo que revisemos de literatura infantil sea divertido, sea una experiencia que nos saque más de una risa o carcajada. Claro. Bueno, la literatura infantil antes de la literatura infantil suena contradictorio, pero tiene un sentido este título. La literatura infantil, o por lo menos esa etiqueta, ese nombre, no es algo que haya existido siempre. Ujú. Es algo que se empezó a nombrar hace poco relativamente. Lo que se tiene registro es que por allá del siglo XIX y principios del siglo XX Sí. empezó a hablarse de una literatura escrita exclusivamente o de manera particular para los niños. Antes de eso, ¿qué leían o qué historias escuchaban los niños? Pues Ujú. fábulas, así como cuentos de hadas pertenecientes a la tradición oral, esos cuentos que se transmitían de voz en voz durante generaciones y que, aunque eran cuentos de hadas, no estaban dirigidos de manera particular a los niños, eran cuentos que escuchaban los adultos, los mayores y también los niños. Ujú. Pero si nos vamos más atrás, resulta que antes del siglo XVI no había libros para niños. Los niños aprendían a leer con textos religiosos o libros para adultos. Por supuesto, los que tenían oportunidad de aprender a leer, porque como sabemos, No todos. durante muchos siglos solamente aquellos que pertenecían a un estrato privilegiado de la sociedad podían aprender a leer y ya ni decir tener acceso a los libros, que en Así su es. tiempo eran costosísimos. Sí. La primera colección de cuentos de hadas que se tiene registro se publicó de 1635 a 1636. Fue una colección de 5 tomos y que recibió el nombre de Pentamerón, de Giambattista Basile, un escritor italiano, y Mm. digamos que este libro fue el que desencadenó la fiebre o dio inicio a ese gusto generalizado por los cuentos de hadas. En el libro de Basile se encuentran cuentos
archiconocidos como La Cenicienta, El gato con botas, La Caperucita Roja, cuentos que Ujú, más ya. tarde otros autores retomarían. De hecho, el caso más famoso es Charles Perrault, retomaría varios cuentos de Basile. El más famoso que llegó a retomar fue Caperucita Roja. Ah, bien. Eh, Sin embargo, esta colección todavía está pensada para el público en general. Basile no la escribió pensando en los niños, sino pues quien gustara de leer su libro. El primer libro que se hizo pensando en los niños fue de mano de un ministro puritano llamado John Cotton. Era un libro de lecciones morales y de hecho el nombre ya dice mucho, Leche espiritual para los bebés de Boston. Y Ah, bueno, mire. esa imagen que se ve ahí es la portada, una de las portadas que se usó para el Pentamerón. Ajá. En el siglo XVII, que es cuando, digamos, ya estalla la fiebre por los cuentos de hadas, se debe a que folcloristas o gente que se dedicaba a estudiar la cultura de tiempos pasados, pues les surgió un interés en la época medieval. Fue un momento en el que se intentó recuperar mucho de la tradición oral, de la literatura de ese periodo, que se suele llamar un periodo oscuro, pero en realidad sí que hubo cultura, sí que hubo mucha literatura, solo que pues estaba de por medio la censura de la iglesia, Sí. en fin. El punto es que empiezan a retomar varios cuentos, varias historias que se contaban de manera oral y la compilación más famosa de ese entonces es la que hicieron los hermanos Green. Mire. Los hermanos Green hacen una minuciosa investigación sobre cuentos de hadas. Ellos, más bien en un afán académico de darlos a conocer. De hecho, la primera edición de esta colección pues estaba acompañada de notas, comentarios, académicos, que intentaban más bien como que indagar en los orígenes y desarrollo de tales historias. Ellos en su investigación trataron de llegar a las versiones originales o bien establecer una versión definitiva de varios cuentos de hada que se contaban en su tiempo a lo largo de Europa. Ujú. Esto también coincide con un momento en que ya es más accesible el aprender a leer, lo mismo que los libros, pues la gente empieza a encontrar disfrute en la lectura, se pasa a formar parte del entretenimiento el leer cuentos. Sí. Y bueno, los primeros autores y libros que se publican en esta primera fiebre por los cuentos de hadas es uno llamado Cuentos de Antaño de Charles Perrault, donde encontramos cuentos como Caperucita Roja o Barba Azul, El gato con botas. También tenemos que cuentos de Hans Christian Andersen, que si bien no era lo que más gustaba a Andersen escribir cuentos de hadas, fue lo que tuvo más éxito y pues terminó siendo recordado sobre todo por eso. Están también los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer y por supuesto los cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Grimm. Esto corresponde al siglo XVII, al siglo XVIII. Ya después, en el siglo XIX, pues se sumarían otros autores, otras historias, pero una que digamos fue un punto de ruptura o de quiebre en los cuentos que ahora se les considera parte de la literatura infantil, pues es sin duda alguna Alicia en el País de las Maravillas, Ah, porque ok. si bien los cuentos de hada eran bastante fantasiosos,
o digamos, tendían a alejarse mucho de la realidad o de lo posible. Ujú, Nunca se había escrito algo como Alicia en el País de las Maravillas. Y esto que se ve en pantalla, pues es un fragmento del manuscrito original, el primer borrador que hizo Lewis Carroll, y al lado está la portada, o bueno, la primera página de la edición original. ujú, ujú. Ya en el siglo XIX, pues llegan otros autores con otras inquietudes o intereses que tampoco escriben pensando en los niños, pero que sus libros suscitan un especial interés en ellos y por supuesto también en los jóvenes. Entonces tenemos libros como La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, El libro de la selva de Rudyard Kipling, por supuesto Mujercitas de Louisa M. Alcott y Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Sí. Todos estos libros ninguno de los autores lo pensó Para niños. para niños. Ellos escribían o todavía escribían pensando en los adultos, en sus pares. O sea, Insisto, ni para jóvenes. ni siquiera para jóvenes, pero pues los elementos de su historia, de sus historias resultaron bastante atractivos para los jóvenes y también para los niños. Y Ujú, también era el hecho de que, pues, ¿qué otra cosa podían leer niños y adolescentes si no había una literatura dedicada especialmente a ellos? claro, Entonces son libros que en su concepción no eran para niños y adolescentes, pero que terminaron siendo apropiados por estos. a ellos. Ujú. Ay. Y ya a principios del siglo XX es que se empieza a establecer como tal una literatura infantil. Ya tenemos autores que escriben pensando en los niños y entre lo que se destaca de principios del siglo XX, pues está Peter Pan de Jean Barrie, El jardín secreto de Frances Hodgson Burnett, El maravilloso mago de Oz de Frank Los Baum y Mary Poppins Popis. de Phil Travers. Algunos de estos libros hechos con la única intención de entretener o de estimular la fantasía, otros todavía con esa intención moralizante o de educar a los niños, como es el caso de Mary Poppins. Mary Poppins, los libros, porque es una serie de libros, es muy diferente en los libros a la Mary Poppins que vemos en la película. Pues sí, digamos Ajá. que ya a principios del siglo XX se empieza a perfilar la literatura infantil como una categoría, una manera de nombrar cierto tipo de libros. Y pues no tanto por los autores, sino más bien por las bibliotecas que por esos años empiezan a crearse asociaciones nacionales, internacionales, y pues en ellos surge la inquietud de cómo acercar los libros a los niños, de cómo establecer qué es lo que pueden leer o qué es apropiado para su edad y pues Sí. deciden establecer secciones de lo que terminarían llamando literatura infantil. Ah, ok. Ya era un nombre que se había utilizado con anterioridad, pero que apenas, digamos, ya se formalizaba en el campo de las bibliotecas. Sí. Ahora bien, es curioso que mucho de lo que ahora consideramos perteneciente a la literatura infantil, como en su concepción no estaba dirigido a los niños, sino a los adultos o al público en general, pues nos encontramos con historias que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿y esto estaba pensado para los niños? Sobre todo con
los cuentos de los hermanos Grimm. Ah, pues sí, le comentaba que algunas de esas historias que ahora consideramos parte de la literatura infantil, pues en principio al no estar pensadas para niños, pues eran historias bastante fuertes, bastante, eh, no sé, lo que ahora podríamos considerar inapropiado para los niños. Ujú, Sobre todo en el caso de los cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Grimm, pues ellos en principio recuperan esas historias de manera íntegra, sin hacer cambios o intentar suavizarlas para hacerlas apropiadas o idóneas para los niños, porque ujú, pues ellos no querían o no buscaban eso, que los niños leyeran sus cuentos. No es sino hasta que se da cuenta del éxito que están teniendo esas historias con los niños que un editor le sugiere, bueno, quizás deberíamos bajarle 2 rayitas a la intensidad de esos cuentos y vamos a acompañarlos con ilustraciones alusivas a cada cuento. Ah, ya. Ujú, Esto es algo que poco se menciona, pero las ilustraciones que acompañaron esa primera edición y que son tan famosas o que ya tenemos asociadas a los cuentos de los hermanos Grimm, las hizo otro hermano Grimm. Un hermano Grimm se llama Jacob Grimm, el cual era ilustrador y que pues fue invitado por el editor de los otros hermanos Grimm, Wilhelm y Johann, para aportar ilustraciones a esos cuentos. ujú, Pero pues generalmente se habla de los dos hermanos Grimm. ujú, Bueno, y para mm, destatar un poco cómo de curiosos eran esos cuentos. sí. Eh, para esta ocasión preparé la lectura de un cuento que pertenece a la tradición oral rusa. Mm, No tiene autor, es anónimo, el cual lleva por título La camisa mágica. Mm, Mientras estaba de servicio en su regimiento, un valiente soldado recibió rublos que le enviaba su familia. El sargento se enteró y le pidió el dinero prestado. Cuando llegó la hora de pagar, sin embargo, el sargento dio al soldado 100 golpes en la espalda con un palo y le dijo, yo nunca vi tu dinero, estás inventando. El soldado se enfureció y se fue corriendo a un espeso bosque. Iba a tenderse bajo un árbol a descansar cuando vio a un dragón de 6 cabezas que volaba hacia él. El dragón se detuvo junto al soldado. Le preguntó sobre su vida y le dijo, no tienes que quedarte a vagar en estos bosques. Mejor ven conmigo y sé mi empleado por 3 años. Con mucho gusto, dijo el soldado. Monta en mi lomo entonces, dijo el dragón. Y el soldado comenzó a ponerle encima todas sus pertenencias. Oye, veterano, ¿para qué quieres traer toda esa basura? ¿Cómo me preguntas eso, dragón? A los soldados nos dan de latigazos y perdemos aunque sea un botón. ¿Y tú quieres que tire todas mis cosas? El dragón llevó al soldado a su palacio y le ordenó, siéntate junto a la olla por 3 años, mantén el fuego encendido y prepárame mi cacha. El propio dragón se fue de viaje por el mundo durante ese tiempo, pero el trabajo del soldado no era difícil. Ponía madera bajo la olla y se sentaba a un lado tomando vodka y comiendo bocadillos. Y el vodka del dragón no era como el de nosotros, todo aguado, sino muy fuerte. Luego de 3 años el dragón regresó volando. Muy bien, veterano. ¿Ya está listo el cacha? Debe estar, porque en estos 3 años mi fuego no se apagó nunca. El dragón se comió la olla entera de cacha
de una sola sentada. Alabó al soldado por su fiel servicio y le ofreció empleo por otros 3 años. Pasaron los 3 años. El dragón se comió otra vez su cacha y dejó al soldado por 3 años más. Durante 2 de ellos el soldado cocinó el cacha y hacia el fin del tercero pensó, aquí estoy, a punto de cumplir 9 años de vivir con el dragón, todo el tiempo cocinándole su cacha y ni siquiera sé qué tal sabe. Lo voy a probar. Levantó la tapa y se encontró a su sargento sentado dentro de la olla. Ay, amigo, pensó el soldado, ahora te voy a dar una buena. Te haré pagar los golpes que me diste. Llevó toda la madera que pudo conseguir y la puso bajo la olla, e hizo un fuego tal que no solo cocinó la carne del sargento, sino hasta los huesos, que quedaron hechos pulpa. Regresó el dragón, comió el cacha y alabó al soldado. Bueno, veterano, el cacha estaba bueno antes, pero esta vez estuvo aún mejor. Escoge lo que quieras como tu recompensa. El soldado miró a su alrededor y eligió un fuerte corcel y una camisa de tela gruesa. La camisa no era ordinaria, sino mágica. Quien la usaba se convertía en un poderoso campeón. El soldado fue con un rey, le ayudó en una guerra cruenta y se casó con su bella hija. Pero a la princesa le disgustaba estar casada con alguien de origen tan humilde, por lo que intrigó con el príncipe de un reino vecino y aduló y presionó al soldado hasta que éste le reveló de dónde venía su enorme poder. Tras descubrir lo que deseaba, la princesa esperó a que su esposo estuviese dormido para quitarle la camisa y dársela al príncipe del reino vecino. Este se puso la camisa, tomó una espada, cortó al soldado en pedacitos, los puso todos en un costal de cáñamo y ordenó a los mozos de cuadra: tomen este costal, amárrenlo a cualquier jamelgo y échenlo al campo abierto. Los mozos fueron a cumplir la orden, pero entre tanto el fuerte corcel del soldado se transformó en jamelgo y se puso en el camino de los sirvientes. Estos lo tomaron, le ataron el saco y lo echaron al campo abierto. El brioso caballo echó a correr más rápido que un ave. Llegó al castillo del dragón, se detuvo allí y por 3 noches y 3 días relinchó sin descanso. El dragón dormía profundamente, pero al fin lo despertó el relinchar y el pisotear del corcel y salió de su palacio. Miró al interior del saco y vaya que resopló. Tomó los pedazos del soldado, los juntó y los lavó con agua de la muerte, y el cuerpo del soldado estuvo otra vez completo. Entonces lo roció con agua de la vida, y el soldado despertó. Caray, dijo, he dormido mucho tiempo. Hubieras dormido mucho más sin tu buen caballo, respondió el dragón, y enseñó al soldado la compleja ciencia de tomar diferentes formas. El soldado se transformó en una paloma, voló a donde el príncipe con quien vivía ahora su esposa infiel y se posó en el petril de la ventana de la cocina. La joven cocinera lo vio. Ah, dijo, qué bonita palomita. Abrió la ventana y lo dejó entrar en la cocina. La paloma tocó el suelo y se convirtió en un joven hermoso. Hazme un favor, hermosa doncella, le dijo, y me casaré contigo. ¿Qué deseas que haga? Consigue la camisa de tela gruesa del príncipe, pero él nunca se la quita, salvo cuando se baña en el mar. El soldado averiguó a qué hora se bañaba el príncipe, salió al camino y tomó la forma de una flor. Pronto aparecieron con rumbo a la playa el príncipe y la princesa, acompañados por la cocinera, que llevaba ropa limpia. El príncipe vio la flor y la admiró, pero la princesa adivinó al instante quién era. Ah, debe ser ese maldito soldado con otra apariencia. Cortó la flor y empezó a aplastarla y arrancarle los pétalos, pero la flor se convirtió en una mosca pequeñita y sin que lo vieran se escondió en el pecho de la cocinera. En cuanto el príncipe se desvistió y se metió en el agua, la mosca salió y se convirtió en un raudo halcón. El halcón tomó la camisa y se la llevó lejos.
Luego se convirtió en un joven hermoso y se la puso. Entonces el soldado tomó una espada, mató a su esposa traicionera y al amante, y se casó con la joven y adorable cocinera. No. Fin. Y, Justamente lo que comentaba antes, como algunos cuentos que, aunque no estaban pensados o escritos para niños, durante el siglo XVIII, siglo XIX, eran leídos ávidamente por ellos. claro. A pesar de estas situaciones tan cruentas que de pronto se daban en los relatos. Eh, y pues también tiene mucho que ver con que la mayoría de estos cuentos estaban pensados como lecciones morales para los adultos. Ni Fíjese, siquiera, ni siquiera para los niños, sino más sí, bien sí, para sí. los adultos. Ujú. Pero al margen de mi comentario, ¿qué les pareció el cuento? ¿Qué opinan acerca de cómo se desarrollaron los acontecimientos en la historia? No, pues para mí estuvo muy, me gustó mucho porque llevaba una secuencia, ¿no? Eh, con tiempo y pensado y todo, o sea, muy bien. Ujú. Claro. Sí, sí, Este, am, pues ahí también una metáfora, ¿no, doctor? Maestro, de la vida misma, ¿no? Cómo es que alguien es engañado y vuelto a engañar y pero siempre hay alguien que le tiende la mano, que es el dragón, ¿no? claro, Y ese dragón, aún que también lo tuvo preso y domesticado casi, pero le dio la oportunidad de salir, de hacer lo que debía. claro. Sí, bueno, más que tenerlo preso, pues es un trabajo que el dragón le dio, fue algo voluntario, de hecho, Sí. el soldado, eh, el dragón le hizo la proposición y el soldado aceptó y pues digamos, incluso en ese lapso de 9 años tuvo oportunidad de vengarse de su sargento. Ujú. Ah, por cierto, no les leí esta acotación, pero por la curiosidad, kasha es un pudín hecho a base de trigo, avena y leche. Una Ah, mira. comida simple y barata. El dragón era de gustos sencillos. Ah, sí, sí. Yo pensé que era como alguna bebida o algo así, me la imaginaba yo. Ah, yo también como una bebida, Ajá. Sí, una especie de pastelito. sí, también me imaginé eso la primera vez que leí el cuento, pero no, es como un postrecillo, como... Como un manjar, Ajá, por digámoslo así. Ujú. sí, y pues sí, pasan tantas cosas en este cuento, al menos es algo que yo aprecio, es que comenzamos con el soldado y su sargento, de ahí pasamos al dragón, del dragón pasamos al Sí, rey, del rey a sí. la princesa. O sea, una secuencia, ¿no? Una secuencia, sí. Claro, es algo que uno podría esperar desarrollado en un relato todavía más extenso, pero como es un cuento que viene de la tradición oral, pues es un cuento como para contarlo así en una noche, en un ratillo, como si fuera una anécdota. Ujú, ujú, ujú. Y pues algo que comenta la persona que recupera este cuento en este libro, es un manual de escritura, pero tiene algunos ejemplos, es que este Sí. cuento fue cambiando conforme se fue contando. Que, por ejemplo, el detalle del sargento, quizá, el sargento en la olla, quizás sea algo que añadieron cada versión, porque pues no tiene mucho sentido que el sargento estuviera ahí. Y de hecho, nunca, nunca se explica por qué Tiene llega el muñeca. sargento ahí.
Ajá, sí. ¿Cómo apareció el sargento ahí en esa olla, no? Sí. Entonces, pues, digamos, es un poco parte de de lo fantasiosos que pueden ser los cuentos de hadas. Ajá. En este caso, estamos ante un cuento de hadas. Y bueno, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Casi no le oigo, maestro. Ah, ¿ya me escucha? No, A ver, ¿ahora me escucha? no, muy bajito. Qué raro. A ver. ¿Me escucha? Pues ahí, bajito, pero bueno, le escucho. ¿No será que le tiene que subir el volumen al teléfono? A lo mejor le bajó. Ya le Sí, subí. caray. Sí, es que yo igual ya le subí. A ver, Yo sí lo Bueno, ya escucho terminamos así perfecto. la clase, no se preocupe. bueno. El segundo cuento que les quiero compartir ya es algo que se escribió, pues no pensando particularmente en los niños, pero sí teniéndolos en cuenta. Digamos, es un cuento escrito para toda la familia, ya sin detalles escabrosos o tanta crueldad de por medio, y es un cuento que pertenece a uno de los grandes escritores de la literatura infantil, que de hecho ya hemos leído algunos de sus cuentos el año pasado, justamente por estas fechas, leímos a, bueno, creo que ahí no se va a ver, pero es Hans Christian Andersen. Sí. Y pues el cuento que les quiero compartir, que es muy cortito, yo creo que sí nos da tiempo. Mm, Estaba Ya lo escucho, marcando. ya me puse los audífonos. Bien. Pues sí, el cuento que les decía es El traje del emperador. El traje del emperador. Sí, que también lo conocen como las nuevas ropas del emperador o el nuevo traje del emperador. Ajá. Hace de esto muchos años. Había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer la más maravillosa de todas las telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela. Mandó a abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente, mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador, pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido, a saber, que un hombre que fuera estúpido o inecto para su cargo no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo, sobre este punto estaba tranquilo, pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las cosas.
Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela, y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. Enviaré a mi viejo ministro a que visite los tejedores, pensó el emperador. Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él. El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. Dios nos ampare, pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas, pero si no veo nada, sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase, le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el telar vacío y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. Dios santo, pensó, ¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiese creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego no puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice vuecencia nada del tejido? Preguntó uno de los tejedores. Oh, precioso, maravilloso, respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes. ¡Qué dibujo y qué colores! Desde luego, diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría, respondieron los dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo bien cuidado de quedarse la explicación en la memoria para poder repetirla al emperador y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a su bolsillo, pues ni una hebra se empleó en el telar y ellos continuaron como antes trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informar de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero. Miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. ¿Verdad que es una tela bonita?, preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. Es digno de admiración, dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de Marras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable?, preguntaron los dos honrados dignatarios. Fíjese su majestad en estos colores y estos dibujos, y señalaban el telar vacío creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo?, pensó el emperador. Yo no veo nada. Eso es terrible. ¿Seré tonto? ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Me gusta, la apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar, como el emperador, ¡oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. Es preciosa, elegantísima, estupenda, corría de boca en boca y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bellacos para que se la prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que precedió al día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas
para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra. Finalmente dijeron, por fin el vestido está listo. Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truhanes, levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron, estos son los pantalones, ahí está la casaca, aquí tiene el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería que no lleva nada sobre el cuerpo. Más precisamente, esto es lo bueno de la tela. Sí, asintieron todos los cortesanos a pesar de que no veían nada, pues nada había. ¿Quiere dignarse su majestad quitarse el traje que lleva? Dijeron los dos bribones, para que podamos vestirle el nuevo delante del espejo. Quitóse el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes, y cogiendo al emperador por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente, y para el monarca todo era dar vueltas ante el espejo. Dios, y qué bien le sienta, le va estupendamente, exclamaban todos. Vaya dibujo y vaya colores, es un traje precioso. El palio bajo el cual irá su majestad durante la procesión aguarda ya en la calle, anunció el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy a punto, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? Y se volvió una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veía el vestido. Los chambelanes encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío desde la calle y las ventanas decían, qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador, qué magnífica cola, qué hermoso es todo. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. Pero si no lleva nada, exclamó de pronto un niño. Dios bendito, escuchen la voz de la inocencia, dijo su padre, y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. No lleva nada, es un chiquillo el que dice que no lleva nada. Pero si no lleva nada, gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, mas pensó, hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes, y los chambelanes continuaron sosteniendo la inexistente cola. Fin. ¿Tienen clase ahorita a las 6? ¿No? Ah, bueno. No, yo creo que no. ¿No? Bueno, pregunto para si es necesario conectarnos una vez más para cerrar la sesión. Ya los comentarios finales. No hay clase. ¿No? Ah, bueno. ¿Qué les parece? Sé que es un cuento conocido, que se ha contado tantas veces y de tantas maneras, pero creo que es un cuento que no deja de sacar la risa, la carcajada por lo absurdo de la situación y creo también por cómo puede uno asociarlo a tantas situaciones de la vida diaria. En la que hay que mentir a veces. Sí, o todos se suman a una mentira a pesar de que es muy obvia la verdad. Sí, Claro. exactamente. Bueno, pues sí, decíamos, ya nada más para concluir, ¿qué otros comentarios tienen sobre el cuento? Para mí, ¿no? Lo de los dos, los de los dos bribones, ¿no? Que proyectaban lo que ellos querían que se viera. Eso fue lo que a mí lo que me llamó, ¿no? Y que al final de cuentas, aunque a la persona que le estaban haciendo el traje, él no veía nada y que no había nada, lograron que se le proyectara lo que ellos querían.
Ujú. Claro. Es interesante cómo muchos cuentos no solamente, o sea, no solamente veo los cuentos que eran lecciones morales o lecciones de comportamiento para los adultos, para los niños. También a veces los cuentos eran una oportunidad o una ventana a criticar o exhibir ciertos aspectos de la sociedad. Y Ujú. como un cuento, es lo que me parece fascinante, como un cuento que fue escrito en el siglo XIX sigue teniendo tanta vigencia, tanta relevancia. Claro, Algo que he notado es que muchos, el cuento de las nuevas ropas del emperador o el traje del emperador, pues lo tienden a extrapolar a la política. La eh, política, exacto. por ujú, ejemplo, lo de los truanes o los bribones, que engañan no solamente al emperador, sino a todo el reino, pues me viene a la mente, pues cómo a veces alguien puede llegar a influir a tal grado en la opinión pública o eh, sobre alguna situación a partir de algo que es completamente falso. sí. Exactamente. Hay que a veces, por no quedar mal, se le sigue la corriente a las personas sin Ujú, atreverse a decir la verdad. claro. Claro, sí es. Y como ese cuento, Andersen tiene varios que son agudos en cuanto a lo que critican. O sea, tiene cuentos fantásticos, cuentos muy tristes, cuentos así de irónicos. No sé, por ejemplo, creo que usted no estuvo, Laura, pero Adela, ¿se acuerda cuando leímos Colás el Grande y Colás el Chico? Sí, No, no sí, estuve yo. cómo no. Bueno, igual y lo releemos después. Es que igual es un cuento muy irónico, Bien muy, irónico y simpático. muy tremendo. Es sobre dos amigos, uno le llaman Colás el Chico y Colás el Grande. Colás el Grande intenta, digamos, pasarse de lanza con Colás el Chico y Colás el Chico siempre termina volteándosela de alguna manera, pero de Sí, sí. formas muy... Ese es un cuento, Ingeniosa, como muy ingenioso, ¿no? sí, pero también muy crueles de Muy pronto. cruel. Sí, el Al- pobre Nicolás el Grande siempre salía perdiendo. Sí, entonces, pues creo que es muy interesante esa literatura infantil que logra también despertar el interés de los adultos y de hecho eso es algo que se dice entre los que se especializan en la literatura infantil, que tienen que leer muchos libros del género, pues dicen, es que para que esto funcione con los niños, también tiene que funcionar conmigo, o sea, con los adultos. Con el Cuando Claro, adulto. cuando un libro sí. infantil está bien escrito, apela a todos los públicos. La etiqueta es simplemente eso, una etiqueta. Ujú, ujú. Ajá, sí. Pero bueno, ¿algún otro comentario? Eso No, yo me disculpo porque llegué tarde. No se preocupe, pues a veces pasa. Sí, de hecho me preguntaba, bueno, ¿y Adela? También Marité, pues me extrañó, pero pues ¿Sabe algo, qué pasó? bueno, Yo, se me hizo tardísimo. no se preocupe. Son cosas que pasan. De todas maneras, pues va a quedar el video de la sesión para Ok. poderlo consultar posteriormente. Pues si no hay nada más que agregar, con eso terminamos por el día de hoy. Quise darles un panorama sobre los orígenes de la literatura infantil. Eso hicimos al comienzo. Insisto, ujú, lo podrá checar en el video. Es algo muy breve, Ok. no quise Sí, maestro, tampoco gracias. clavarme tanto, porque la idea es que en las próximas sesiones ya veamos en concreto lo que fue el siglo XIX y el siglo XX en cuanto a literatura infantil. Vamos a seguir leyendo cuentos, quizá fragmentos de algunas novelas,
cuando lleguemos a literatura infantil del panorama nacional, mi idea es recuperar cuentos que encontrábamos en los libros de texto. Voy a tratar de hacer una Ajá, selección variada ajá, porque si no lo saben, pues les comento, la SEP hace no mucho digitalizó todos los libros de texto, o al menos a partir de cierta década. Entonces encontramos, creo que desde los años 50, libros de texto digitalizados. Entonces mi idea es recuperar algunos cuentos que encontrábamos en esos libros, cuentos muy entrañables, de los cuales muchos nos acordamos. Yo les estaría también preguntando la próxima sesión o la que siguiera, por cuentos que a ustedes les gustaría recuperar o que les gustaría volver a escuchar, pues para yo hacer la indagación y pues si lo encuentro, pues lo leemos aquí en este espacio. ok. También vamos a hacer ejercicios de escritura. De hecho, la próxima semana vamos a hacer uno eh, adicional pues, a los comentarios sobre la literatura infantil del siglo XIX y alguna lectura que incluya. El trabajo, el ejercicio de escritura que vamos a hacer va a ser en base a lo que vimos ahorita en los cuentos. No, va a ser No. referente a lo inmediato, a lo que hagamos en la próxima sesión. Ok. Ujú, De correcto. cualquier manera, los cuentos que les acabo de compartir, yo se los voy a pasar ahorita por WhatsApp, un enlace donde puedan leerlo por si lo quieren releer, también para que Sí, lo puedan leer sus compañeras. No se los quise mostrar en pantalla porque mi idea era más bien que se concentraran en la narración, ajá. un poco para la inmersión, porque pues leerlo, pues sí se pierde creo que un poco el encanto de que te cuenten un cuento de hadas. Sí, por supuesto. Bueno, ¿algún otro comentario o duda? Por mi parte, no, maestro. Adelita. ¿Nada? Bueno, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo. Insisto, esto queda en video para que lo puedan consultar y nos estaríamos viendo la próxima semana para continuar Sí, con nuestra revisión de la literatura infantil y hacer un ejercicio de escritura al respecto. Que correcto. pasen un excelente fin de semana y buena noche. Igual para usted, maestro. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego.